Otra vez acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de violencia política de género. Ya sabes, si no tienes argumentos, si la base de tu partido no te respalda, si estás perdiendo la batalla de la narrativa, pues aplica la vieja efectiva de la violencia política de género. Pues resulta que otra vez el presidente fue señalado por hablar de la señora Xóchitl Gálvez. Así que, Adri, aviéntanos la declaración del presidente, por favor. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. La van a utilizar para engañar al pueblo. Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo que habla de manera coloquial y directa. Lo que realmente se dijo. Diego, Fox, Salinas, Claudio X González. Y ya impusieron a la señora Xóchitl. La escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo, habla de manera coloquial, directa, ¿no? Dice groserías. Como podemos ver claramente, amigas y amigos, estábamos viendo el discurso del presidente del lado derecho y arriba del video del presidente, lo que dicen que dijo. No es la primera vez que recomponen lo que el presidente dice en la mañanera. No es la primera vez que recomponen las declaraciones o premisas del presidente como esta, la más utilizada por la oposición de abrazos y no balazos. La oposición nos ha tratado de meter a tiburabuzón hasta el cansancio, que la máxima abrazos y no balazos se refiere a dar perdones y camino libre a los delincuentes, sobre todo al crimen organizado, cuando en realidad la cita abrazos y no balazos se refiere a tratar con dignidad a los jóvenes que están buscando una oportunidad y mejor darles abrazos con qué, con educación, abrazos con qué, con trabajo, abrazos con qué, con la facilidad de poder encontrar su primer empleo y no los balazos que les dieron, por ejemplo, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto en menor medida, pero pues también estuvo ahí. Hay que recordar que si bien es cierto Calderón aumentó la violencia en 200%, pues Peña Nieto, aunque la aumentó menos, pues la aumentó 50% más, o sea, no es algo sencillo de digerir. Es decir, que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un México con un nivel de violencia ya entre Calderón y Peña Nieto, con respecto del 2006, de cómo recibió Calderón el gobierno mexicano de Fox, lo recibió con un 300% de aumento en la violencia, ya incluidos los sexenios de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Calderón lo aumenta 200% y Peña Nieto un 50% más. El 50% de 200, o sea, la mitad de 200% es 100. Por eso la aumenta un 300%, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo tergiversan las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra, cuando dijo que la pandemia nos cayó como anillo al dedo y empezó a decir que cómo era posible que estuviera dando esas declaraciones, que estaba haciendo menos a los infectados y los fallecidos por COVID-19, cuando en realidad, si uno observa el contexto completo de esa frase que dijo de que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, fue porque al caer una pandemia se declara un estado de emergencia y cuando se declara un estado de emergencia sanitaria, o sea, en materia de salud, el gobierno federal puede acelerar ciertas medidas para poder echar a andar ciertos programas que considera prioritarios y así ayudar a la población, sobre todo a la más vulnerable, a la que más lo necesita, y ayudar a que el gobierno no se caiga. Le cayó la pandemia como anillo al dedo porque pudo acelerar las medidas que durante meses estuvieron frenando el PRIAN y las farmacéuticas para la adquisición de medicamentos de manera libre y en donde se considerara la mejor opción, porque antes no se podía. Viene la pandemia, hay emergencia sanitaria y entonces, ¿con qué cara las farmacéuticas podrían exigir? No hagas nada. Pues ni modo, tuvieron que doblar las manos, se tuvieron que aguantar por dos razones, porque se iban a ver muy mal queriendo lucrar en tiempo de pandemia y además
la ley no les permitía meter las manos porque estaban en una emergencia sanitaria declarada declarada en México, en varios países del mundo y respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Ese es el contexto de que la pandemia nos cayó como anillo al dedo. No, pero la oposición y los prianistas cansados y hastiados diciendo que el presidente estaba festejando la pandemia cuando eso era absolutamente falso. Ahora tenemos el contexto desde que Xóchitl Gálvez, que la eligieron para básicamente, Xóchitl Gálvez en su denuncia fue a decir al Tribunal Electoral que el presidente dijo que las personas del poder la eligieron hombres por ser mujer de un pueblo pobre para poderla controlar y manipular, cosa que ya vimos que es absolutamente falso. Tergiversaron nuevamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de intentar controlar la narrativa, vender a Xóchitl como lo que no es, una persona emanada del pueblo que tiene lo que tiene a partir de la cultura del esfuerzo, cuando en realidad es una persona que sí pasó necesidad, claro que sí, yo no lo niego, vivía en un municipio con carencias en el estado de Hidalgo, pero dentro de esas carencias su casa era bonita. Es más, hay una fotografía donde aparece Xóchitl Gálvez como con una hoja de tamal y está pues como que haciendo tamales o algo así en su casa, donde ella está muy desaliñada y todo, ¿no? Para que miren qué pobre vivía y que no sé qué. Pero cuando uno ve, no a la Xóchitl que está ahí desaliñada y joven, sino la parte de atrás de la fotografía aparece una casa bien construida, con piso firme, con patio además, con piso firme, y además aparecen unas columnas al fondo con una reja que da a la calle. Es decir, la casa de Xóchitl Gálvez, aunque sencilla, era de las casas bonitas del pueblo. Así que, pobre, no. Que llegó a venderse hasta 600 gelatinas en un día antes de irse a trabajar a estudiar a la secundaria, que no tenía, según ella, en su municipio. Y todos ya vimos en este genial análisis del doctor Ángel Valderas Puga lo que tenía que hacer la superdotada Xóchitl Gálvez para poder cargar, bueno, hacer, refrigerar, transportar y vender 600 gelatinas. Dice Xóchitl Gálvez que no tenía ni para comer, pues cómo le hacía para refrigerar 600 gelatinas para venderlas al día siguiente. Luego también patinó porque dijo primero que no, yo no tuve contratos en el sexenio de Fox. Y luego dijo, bueno, sí, pero la empresa era de mi marido, no era mía. Y luego dijo, no, yo no tengo, yo no soy dueña de esta empresa, es mi hija. Y luego le dicen, oiga, pero pues es que usted es accionista. Sí, no, pero pues yo nada más soy accionista del 80% y mi hija del 20% y mi marido del 30%. O sea, ya vimos esa parte de las empresas con 130% de acciones, ¿no? Y luego dijo, le dijeron de los 1,400 millones de pesos. Ay, no es cierto, y que le plantan los contratos y dice, bueno, pero es que fue de contratos públicos y contratos privados, ¿no? Y cuando le sacan los contratos públicos, bueno, pero hay que nada más fueron 80 millones de pesos, 80 millones de pesos, hagan ustedes el favor. Entonces le están cache mentiras. ¿Qué les queda cuando ya perdieron las gubernaturas para poder apoyarse el presupuesto de los estados? Porque no es lo mismo gobernar todo el país a gobernar solo 9 estados compartidos con el PRI y con Movimiento Ciudadano. 23 estados gobiernan la coalición Juntos Haremos Historias entre Morena, el PT, el Verde y el todavía Partido Encuentro Social en el estado de Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Podrá caernos bien o mal, pero es un estado aliado de la 4T. Entonces, pierden recursos económicos en los estados, pierden las complacencias del presidente del Instituto Nacional Electoral, porque acuérdense cómo era Lorenzo Córdoba. Están a nada de perder el poder judicial porque hay una presión ciudadana muy, muy fuerte. Están perdiendo también, hicieron una alianza, y el PRD que les puede aportar si ha perdido registros como si fuera deporte nacional. El PRI tiene una credibilidad que está por los drenajes, ni siquiera por el suelo, por el drenaje. Y luego en el PAN están a punto de perder el registro por falta de militantes, porque dice la ley electoral que deben de ellos tener, para ser partido político nacional, el 0.5%
26% de la lista nominal de electores como militantes y el PAN tiene apenas el 0.30%. O sea, no llegan ni al 1% de los militantes inscritos en el padrón electoral, o sea, en la lista nominal de electores. O sea, quienes tenemos una credencial para votar. O sea, ni al 1% llegan. ¿Qué les queda? Los medios de comunicación, pero tienen nuestro contrapeso, que somos los medios digitales alternativos. ¿Qué les queda? Estar mintiendo una y otra vez para ver cuál mentira pega. Pero como vemos, al estar las mañaneras y al haber gente tan creativa como la que hay en las redes, pues se pone, fíjense el video que se hizo, del lado izquierdo el video del presidente y arriba lo que dicen que dijo, y del lado derecho transcribiendo literalmente con lo que el presidente dijo en realidad. Entonces, amigas y amigos, vemos una patada más delgado para tratar de elevar la imagen de Xóchitl Gálvez. No le está yendo nada bien. Ya veíamos en un programa en una cápsula para Sin Línea MX, cómo de una consulta que hice de 25 cuentas de Twitter, 17 eran cuentas falsas o cuentas bots. 17 de 25, o sea, más del 68% para ser exacto, de los seguidores de Xóchitl Gálvez son falsos. Son cuentas falsas. Y estoy trabajando en una muestra más grande. Estoy pensando si le hago de 100 o de 200 cuentas para que veamos cómo a esta mujer literalmente sí le están inflando. Porque luego dicen que nosotros nos sacamos de la manga el hecho de que le están inflando cuando es que no es cierto. Y Xóchitl Bike, presidente y la fregada. Pero la realidad es que le están inflando en redes sociales. Y eso que ella decía que Twitter era su fuerte. Pero bueno,